La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Las FARC proponen redefinir la política de seguridad del Estado colombiano. Adelantar la reconversión de las fuerzas militares y de policía en fuerzas para la construcción de la paz y la protección de las fronteras patrias, lo cual incluye aspectos relacionados con su tamaño, estructura y con la propia asignación del gasto público. También la organización terrorista pide la desmilitarización para los denominados territorios para la paz, que busca sean establecidos para sus miembros tras un eventual acuerdo de paz. La condición básica de seguridad resultará de su necesaria desmilitarización y el reconocimiento de su capacidad de autorregulación no armada. El gobierno colombiano, a través de sus negociadores en Cuba, rechaza las pretensiones de la agrupación criminal. Las FARC deben tener absolutamente claro que el proceso que estamos adelantando no incluye reconvenciones ni redefiniciones, no incluyen cambios a la misión y a sus presupuestos, al tamaño de la fuerza, tampoco a su organización. No estamos en este proceso para dividir el país, ni para hacer entrega de territorios ingobernables. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el general en retiro Harold Bedoya, excomandante de las Fuerzas Militares de Colombia, y el almirante David René Moreno, ex jefe del Estado Mayor Conjunto, analizan y debaten las polémicas propuestas lanzadas por las FARC sobre la transformación de la doctrina de seguridad nacional en Colombia y las condiciones para sus ambicionados territorios de paz. En La Habana continúa la cobertura especial de nuestro subdirector Jefferson Beltrán, quien sigue de cerca el impacto y la controversia que generan las exigencias de las FARC en un momento clave de las negociaciones de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, la avalancha de versiones que emergen desde la mesa de conversaciones de paz en La Habana. En entrevista exclusiva con el programa La Noche, alias Marcos Calarcá, dijo el miércoles pasado que los denominados territorios especiales de paz tendrían presencia de las Fuerzas Armadas. Pero 5 días después, las FARC propusieron que tras una eventual desmovilización, esas zonas sean desmilitarizadas. Los negociadores del gobierno insisten en que esta aspiración del grupo criminal, sumada a la de reducir el pie de fuerza del ejército y la policía, no tienen futuro. Pero entonces en esos territorios, me imagino entonces que habrá presencia de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas militares, de la policía. Común y corriente. La condición básica de seguridad resultará de su necesaria desmilitarización. Los famosos Terrepaz hacen parte únicamente del imaginario de las FARC. El punto clave de la noticia. En exclusiva, Noticias RCN y La Noche de NTN 24 conocieron un plan de relevo dentro del Ejército de Colombia que deja por fuera de la institución a 7 generales. El documento fue firmado por el comandante general Alberto Mejía con fecha del 30 de noviembre. Aunque el alto oficial señaló que la decisión obedece a cambios normales y bajo criterios reservados, el hecho no deja de generar confusión y suspicacia en medio de las polémicas pretensiones de las FARC. Este es el documento conocido por Noticias RCN y La Noche de NTN 24 con el nombre de los 7 generales. Justo al lado la sigla PASE, que significa Personal Agregado a Comando Ejército, término diplomático para anunciar su retiro de la institución. La comunicación escrita aparece con la fecha del 30 de noviembre y está dirigida a los comandantes de las divisiones, fuerzas de tarea y brigadas de todo el país. Entre los oficiales que pasan al retiro están: Mayor General Guillermo Arturo Suárez Ferreira, se desempeñó como inspector del Ejército y recientemente jefe de educación del Comando de las Fuerzas Militares. Mayor General Emilio Enrique Torres Ariza, comandante de la 4ª División del Ejército con jurisdicción en Meta, Guaviare y Baupés, zona de alta complejidad en materia de orden público por presencia de cultivos ilícitos. Brigadier General Carlos Arturo Franco Corredor, director de Sanidad del Ejército.
Brigadier General Oscar Iván Botero Flores, director de Contrainteligencia del Ejército. Asimismo, fueron relevados comandantes de las 3 fuerzas de tarea, unidades estratégicas encargadas de operaciones conjuntas contra grupos armados ilegales. Brigadier General Edgar Correa Coppola, comandante de la Fuerza de Tarea Júpiter, encargado de operaciones en el departamento del Caquetá, contra la columna móvil Teófilo Forero de las FARC y alias El Paisa. Brigadier General Enrique Vargas Trujillo, comandante de la Fuerza de Tarea Nudo de Paramillo, con jurisdicción en Córdoba y Antioquia, zonas de fuerte influencia del bloque noroccidental de las FARC. Y el Brigadier General Wilson Danilo Cabra Correa, comandante de la Fuerza de Tarea Apolo, con jurisdicción en el departamento del Cauca, zona con presencia de las FARC. A propósito del tema de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes, ¿qué opina usted de la propuesta de las FARC de reestructurar las fuerzas militares y de policía? Pueden respondernos a las cuentas de Twitter del programa La Noche y las de nuestro equipo periodístico van a estar apareciendo en la parte inferior de sus pantallas. Saludamos a esta hora en nuestros estudios de NTN 24 al general Harold Bedoya. Él es general en retiro del Ejército de Colombia, excomandante de las Fuerzas Armadas y ex candidato presidencial. Bienvenido, general. Muchísimas gracias, Jason, por esta invitación y un saludo a todos los colombianos. También nos acompaña en nuestros estudios de NTN 24 el almirante David René Moreno, expresidente del Cuerpo de Generales y Almirantes de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares. Ejerció como jefe del Estado Mayor Conjunto y fue segundo comandante de la Armada Nacional de Colombia. Bienvenido. Gracias, Jason, por esta invitación y un saludo especial a todos los televidentes. Y desde Bogotá, Colombia, con nosotros está también el senador Juan Manuel Galán, el senador colombiano por el Partido Liberal, y además preside la Comisión de Seguimiento de la Ley de Víctimas y es integrante de la Comisión de Paz y Ordenamiento Territorial. Senador, bienvenido. Muchas gracias, Jason. Un saludo para todos los televidentes de La Noche. General Bedoya, la salida de estos 7 generales cuando se está negociando un proceso de paz con las FARC, muchos de ellos tenían tareas que específicamente los obligaban a combatir a las FARC en diferentes zonas del país. ¿Qué concluye usted de esto? Bueno, realmente no conozco el detalle por qué en estas jurisdicciones pues hacen los relevos. Lo que sí es de bulto, y el país tiene que conocer, es que un ejército como el nuestro, que es un ejército grande, que tiene la responsabilidad de toda la integridad del territorio nacional, de la geografía, de la soberanía, es decir, las responsabilidades más grandes que se le puede dar a un ejército, es un ejército con muy pocos generales. Yo no sé si el país sepa que, por ejemplo, la mayoría de las brigadas que debían ser de generales, por ejemplo, les están comandando coroneles. Y lo mismo las brigadas las divisiones que debían de ser de mayores generales, son de brigadieres generales. Y así de para abajo. Por eso es que cuando se suceden casos como, por ejemplo, el de allá, el del Cauca, cuando nos atacaron los soldados, que debía estar eso en manos de un capitán, terminó en manos de un sargento. De manera que es un ejército que prácticamente está desnivelado en mandos. El comandante, el grado, está muy ligado a las operaciones militares. Mire, el último relevo de mandos militares que se sucedió pues en el mes de junio o julio fue la 8ª cambio de mandos y de cúpulas militares en el gobierno de Juan Manuel Santos. O sea, que en 5 años de gobierno ha cambiado comandantes de fuerza cada 7 meses. Mi pregunta es, ¿puede un comandante, un gerente de una empresa a los 7 meses irse cuando apenas está empezando a conocer el problema y empezando a tomar decisiones ante semejante problema como el que tiene Colombia con estos grupos narcotraficantes y terroristas? Mira que la situación es grandísima. Eso que acaban de ver, sí, que los comandantes de Paramillo, el del Cauca, el del Meta, el del Caquetá, los relevaron, pues no sé qué razones tendrían, pero me parece que son las zonas más críticas que tiene el Ejército de Colombia dentro de su propio territorio y coinciden muchísimo con lo que las FARC están pidiendo, que no les fumiguen, que no
erradiquen la coca, ¿no? Que las minas están metidas allí, ya lo vimos, lo que nos pasó en el Cauca hace poquito, de manera que es muy importante, a mí me parece que es muy importante que ante la gravedad de la situación, cuando estamos viviendo una situación tan delicada como son esos diálogos con estos terroristas y criminales en Cuba, el país sepa qué hace cada militar y ojalá cada comandante. General, permítame también escuchar la opinión del senador. ¿Qué opina usted de esto, senador? Estaba diciendo el comandante general Alberto Mejía que es normal, que estos cambios son normales. ¿Se puede leer así? Bueno, es muy difícil juzgar desde afuera los cambios que determina el mando militar y la conveniencia que evalúa el mando militar en un momento dado para hacer cambios dentro de ese mando. Lo que yo sí puedo decir es que creo que la doctrina militar, el tamaño de nuestra fuerza pública, su financiación, su presencia territorial no pueden ser objeto de negociación con las FARC, así como no lo es el modelo económico y no lo es otros temas que han sido excluidos de la agenda. Este tema no ha sido acordado en la agenda de temas que fue cerrada en su momento cuando se negoció de la negociación de paz con las FARC. Por supuesto que creo que las fuerzas militares tienen que ser fortalecidas en un escenario de posconflicto porque van a subsistir muchas amenazas graves como la minería ilegal, como el narcotráfico, como la extorsión, que las FARC hoy en día se niegan a abandonar y que son prácticas delincuenciales que están causando enorme daño en las regiones donde hacen presencia, y la fuerza pública tiene que tener la claridad de que la respaldamos y la acompañamos en su tarea de hacer respetar la vida y honra y bienes de todos los colombianos y de garantizar el imperio de la ley y el imperio de la Constitución. Y en ese escenario de posconflicto me parece que hay que hacer unas reformas, unos ajustes, sobre todo en la policía, que va a ser la fuerza llamada a asumir la mayor responsabilidad en el posconflicto, en la seguridad de las ciudades, en la seguridad urbana, pero en ningún caso enviar una señal o un mensaje de debilitamiento, de reducción, de transformación de la doctrina militar o de reducción de su presupuesto, porque creemos que hoy más que nunca necesitamos una fuerza pública fortalecida, moral, espiritual y materialmente en su misión. Almirante David René Moreno, sobre la salida de estos 7 generales en este momento, se puede decir, bien nos lo contaba el general Bedoya, que es periódico, pero que es algo normal, ¿se puede leer en este momento así o genera suspicacia? Las leyes vigentes establecen que solamente hay ascensos en los oficiales de las fuerzas militares en los meses de junio y diciembre. Las fuerzas militares son entidades piramidales. Si hay alguien que ya ha cumplido los requisitos para poder ascender, tienen que irse otros, porque no hay espacio para todos. Sin embargo, yo coincido con lo que dice el general Bedoya. La permanencia de los hombres al frente de sus cargos es la que le va a dar la experiencia y el conocimiento. Pero también, viendo lo que ustedes presentaron hace algún momento, donde estos delincuentes, estos criminales, porque son terroristas, están tratando de vincular a las fuerzas militares en sus negras intenciones de llegar al poder. Nos muestran esas mismas declaraciones que estos delincuentes quieren el poder en Colombia, que cambiaron en parte su forma de accionar violento, terrorista, asesinando, secuestrando, para irse por el lado de la política. Pero entonces ellos tienen que quitar del camino a las fuerzas militares, que fueron las que le impidieron llegar al poder a estos bandidos durante 50 años que estuvieron causándoles dolor a los colombianos. No es posible. Yo creo que este es el único lugar del mundo donde una subversión que ha sido derrotada en el campo armado esté tratando de imponerle al gobierno y a Colombia una serie de condiciones que me parece de lo más absurdo del mundo, cuando ellos son personas que están fuera de la ley. No se justifica en ningún momento que estos bandidos tengan la osadía de decirle a Colombia lo que debe hacer. Pero todo esto, me parece a mí, se debe al empoderamiento que le dio el gobierno nacional a estos bandidos desde que se sentó con ellos en la mesa de La Habana.
Pues vamos a ver qué es lo que están diciendo las FARC. Tras cumplirse 3 años del proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, la organización criminal sigue generando nuevos escollos para la firma de un acuerdo final. Una de sus más recientes propuestas fue la de reducir el tamaño de las Fuerzas Armadas y cambiar la doctrina militar en un eventual postconflicto. La polémica iniciativa fue rechazada por el gobierno. El general en retiro, Jorge Enrique Mora, miembro de la delegación del gobierno, dijo que este tema no se negocia. El proceso de paz entre las FARC y el gobierno colombiano entra a un nuevo diciembre y con él el número de pretensiones de la organización criminal para la firma de un acuerdo final ha incrementado. Durante las últimas 2 semanas, en extensos comunicados, las FARC han revelado un compendio de propuestas dadas a conocer por fuera de la mesa, pero ante los lentes y los micrófonos de la prensa. Propuestas que ya incomodan a la contraparte y a las altas esferas de la política colombiana. Temas como la reestructuración de las fuerzas militares volvieron a ser ambientados por las FARC. Plantearon reducir el pie de fuerza del ejército y de la policía, redefinir sus funciones, es decir, un cambio de doctrina e inclusive acabar con el escuadrón antidisturbios conocido como SMAT. Adelantar la reconversión de las fuerzas militares y de policía en fuerzas para la construcción de la paz y la protección de las fronteras patrias, lo cual incluye aspectos relacionados con su tamaño, estructura y con la propia asignación del gasto público. Sin embargo, para el gobierno estos planes no están sobre la mesa. Inclusive el ministro de Defensa tiene planeado todo lo contrario. Vamos a aumentar la fuerza de la fuerza pública colombiana una vez firmemos los pactos de paz. ¿Eso qué implica? Que va a ser más poderosa aún de lo que es. Desde la mesa de negociaciones este martes también hubo reacción del gobierno. El general en retiro Jorge Enrique Mora Rangel, excomandante de las fuerzas militares y uno de los plenipotenciarios del gobierno en La Habana, no solo rechazó los planteamientos de las FARC, sino que aclaró que ninguno de esos asuntos han sido siquiera conversados en la mesa. Deben tener absolutamente claro que el proceso que estamos adelantando no incluye reconvenciones ni redefiniciones, no incluyen cambios a la misión y a sus presupuestos, al tamaño de la fuerza, tampoco a su organización. Como equipo no lo vamos a hacer y las instrucciones que hemos recibido del señor presidente de la República han sido claras y precisas. Mora consideró que este tipo de propuestas que hace las FARC, sobre todo aquellas que tienen que ver con el futuro de las fuerzas militares, no contribuyen a las expectativas de paz que se buscan en estos diálogos. Por lo tanto, los extensos y diarios comunicados de los últimos días, cargados de temas, propuestas y mensajes relacionados con las fuerzas militares de Colombia y Policía Nacional, simplemente reflejan aspiraciones de las FARC que no tienen futuro. Esta no es la primera vez que la organización terrorista de las FARC ha lanzado polémicas iniciativas sobre el futuro de las Fuerzas Armadas. Hace algunos meses, alias Andrés París aseguró que en la mesa de negociaciones sí se estaba planteando el cambio de doctrina en las Fuerzas Armadas. Estamos exigiendo que se cambie la doctrina militar que tienen en la cabeza esos generales. Todavía no hemos llegado al punto en que se ha hablado de la disminución o de la desaparición de ninguna de las dos fuerzas. Seguramente que habrá un momento en que hay que hablar de eso, pero todavía no hemos llegado a eso, mucho menos aspectos de orden salarial para algún sector de la sociedad en específico. Sin embargo, como en ese entonces y hasta la fecha, el gobierno se ha mantenido en su posición de que los aspectos referentes a las fuerzas militares no están en negociación con las FARC.